Buenas noches. En el gobierno del país y algunos comunicadores están irritados por el rechazo a la ley de amnistía de Junts. Sorprendente. Fue por coherencia. Han dicho, como siempre, que les importa un pepino la gobernabilidad de España, que sus votos solo están al servicio de conseguir la independencia de Cataluña y que quieren lograrla sin dejar a nadie de los suyos en la cuneta, al que menos a su jefe. Lo dijeron antes, durante y siempre. Irritados debemos estar los ciudadanos, con quienes ahora se enfadan, porque en el mejor de los casos son unos ilusos. Y llegados a esta situación resuena la pregunta, ¿y ahora qué? Y la clave sigue siendo la misma, el límite de quienes nos gobiernan. ¿Cuánto están dispuestos a ceder por egoísmo o por cándidos? ¿O cuánto están dispuestos a seguir irritándose? Bienvenidos. Muy buenas noches. Si la semana pasada hablamos de temas eminentemente regionales, de infraestructuras, tanto de las grandes urbes de la región de Murcia fundamentalmente, también Cartagena y otros municipios, y de infraestructuras también respecto a cómo influye en el turismo, lo analizamos de manera exclusiva en aquel programa. En esta ocasión vamos a hablar de asuntos más globales, pero que tienen su incidencia también en nuestra región. Por ejemplo, varios miles de camiones se han visto afectados y seguramente se van a seguir viendo afectados estos próximos días en territorio francés, pero es que además los agricultores de la región de Murcia, junto con lo del resto de España, seguramente en un efecto, no sé si contagio o de coherencia reivindicativa con de otros países de la Unión Europea, están planteándose ya en próximas fechas movilizaciones. Habrá aquí en la región de Murcia y también a nivel nacional. Hablaremos de esto, pero sobre todo vamos a hablar de lo que ha agitado a la opinión pública y a la clase política durante esta semana, que ha sido el no a la ley de amnistía y las consecuencias que puede tener para la gobernabilidad a nivel nacional, pero también en la opinión pública de lugares como la región de Murcia. Lo vamos a hacer con los invitados esta noche, que son Javier Adán. Bienvenido, Javier, un placer contar contigo. Pues ya sabes que siempre es un placer estar con vosotros. Te lo agradezco, sin duda alguna. Pepe Rocamora. Pepe, muchísimas gracias. Hola, no a la ley de amnistía, sino a la redacción actual de ese proyecto, esa proposición de ley de amnistía. Exactamente, a la que se presentó, no. Ya veremos a cuál, o sí o no. Que no han dicho que no a eso. Bueno, han dicho que no, lo que estaba encima de la mesa. De momento no ha salido, veremos a ver si sale algo o no en las próximas fechas. Y vamos a contar también con Francisco Javier López, nuestro politólogo. Va a estar online, no ha podido estar aquí en persona, pero lo estará durante el programa. Y también contaremos con opiniones de diputados nacionales que han dejado, nos van a trasladar su opinión sobre estos asuntos, y también representantes de organizaciones agrarias. Bueno, yo para empezar, Pepe, ¿te sorprendió a ti que fuera...? Yo he dicho al principio del programa que si alguien ejerció la coherencia, para empezar fue Junts. Siempre han dicho que le daba igual la gobernabilidad, lo dijeron incluso hasta pocas horas antes del debate, que ellos estaban ahí por lo que habían y no iban a dejar tirado en la cuneta a su jefe. Y por tanto es coherencia. Esa misma mañana los digitales del entorno de Junts daban que era entre el 73 y el 77% de los miembros de la dirección de Junts los que estaban en contra de aprobar esa proposición en la reunión online que se iba a celebrar. Entonces, cuando eso ya se anunciaba esa mañana, que a las 9 de la mañana fue cuando eso estaba colgado en la red y tal, que decir, estos no son como Sánchez. Es decir, que no cambian de opinión de un día para otro. Lo que pasa es que tenemos la referencia del pleno anterior, donde hasta última hora se estuvo negociando. Es verdad que quien cedió... Era un pulso. Eso es. Eso era un pulso, pero que estuvieran negociando no significa que cambiaran de opinión. Quiero decir que ellos... yo tengo una mentalidad de ajedrecista. Y entonces la cuestión fundamental es, en el ajedrez se dice, hay que tener un plan. Más vale un plan malo que no tener un plan. Y Junts tiene un plan.
así de sencillo, y lo llevan adelante. Yo creo que ahí no hay dudas. ¿Coherencia, Javier? Yo tengo claro lo de esa coherencia y ese plan, por una sencilla razón. Se apuntaba además desde Esquerra la siguiente circunstancia que se daba al no aprobar esa ley, que luego entraremos a ver las circunstancias de esa ley de amnistía, y cuando hablas de una ley de amnistía, en realidad es una ley para que alguien no sea sancionado por un delito, por sí, presunto delito que ha podido tener o un delito cometido. Pero eso lo dejamos para luego. En cuanto a esa circunstancia del plan, ¿el plan cuál es? Como decía, en palabras de Esquerra Republicana, dejar fuera de esa ley de amnistía a más del 90 y pico % de los afectados por ella. Es decir, a todos aquellos, por ejemplo, bedeles que abrieron las puertas, que no deberían de haberlas abierto, pero las abrieron y fueron sancionados. Y esta ley de amnistía lo que haría es que reparar esa circunstancia que se había producido con ellos. Eso de reparar no lo tengo claro. Bueno, lo de reparar lo digo en el sentido de que no iba a tener consecuencias, como sí que las tuvo, lógicamente, penales, por los procedimientos que se abrieron. Es decir, la ley de amnistía hubiese dicho que esos señores que habían sido condenados ya no lo estaban bien. Pero a lo que voy es a que para salvar a uno, a dos seguramente, resulta que tú castigas a los otros 4.000, que es lo que se supone, y según Esquerra Republicana, tienen evaluado que podría afectar esa ley. Por lo tanto, dices, por salvar a uno, esa coherencia, ese plan, no, entonces no hay ningún plan. Sí hay. Entonces es simplemente, solamente hay un cabeza al que hay que salvar. Los otros 4.000 dan exactamente igual. Eso de verdad que es un plan, pues yo lo llamaría de otra manera, ¿no? Pero esa circunstancia... Eso es plantear la cuestión como que solamente se trata de salvar al soldado Puigdemont. Sí. Pues no. ¿Cómo que no? Sí. No, si te acabas de cargar la ley, que podía validar esa salvación de los otros 4.000, que no entro en valorar si en positivo o negativo, eso podemos entrar posteriormente, a ver cuáles son esas circunstancias de la ley que, a mi juicio, ha retorcido de tal manera la Constitución que quizás pueda encajar dentro de ella, pero que la mayoría de los ciudadanos españoles, como está claro, según las encuestas, según todos los estudios demoscópicos que se han hecho, pues no se entiende, ¿no? Pero eso es un tema. Centraos en tu pregunta, es que resulta que hasta Esquerra Republicana dice, era una buena ley, y resulta que no se ha aprobado, y no se ha aprobado por el encabezonamiento, que eso sería otra cosa. El encabezonamiento es un plan, no, el encabezonamiento es simplemente hay que salvar a esa persona y todos los demás pueden pues quedarse donde tengan. Eso de que era una buena ley, eso habría... ¿Esquerra? No lo digo yo. No, quiero decir que Esquerra puede decir lo que quiera. Quiero decir, estas cosas yo creo que hay que entenderlas en los debates que se están planteando. Quiero decir, estamos en un año en el que hay como mínimo 3 elecciones y que puede haber 5 elecciones, y que todo eso es muy importante. La primera elección es la de este mes en Galicia, la siguiente seguramente puede ser en abril en el País Vasco, la siguiente el Día de la Región, el 9 de junio, que serían las europeas, y no descartemos que en julio puede haber elecciones anticipadas en España o anticipadas en Cataluña. Y todo eso tiene. Entonces, todo esto son pulsos, porque aquí, ¿qué pulsos estamos viendo? Pero el pulso no es un plan, el pulso es un pulso. Es decir, que lo puedes ganar, lo puedes perder, y no tiene por qué haber una hoja de ruta exacta, más allá de eso de un individuo. No, quiero decir, los pulsos exigen que haya, digamos, teóricamente un plan para la gente que lo está disputando. En Galicia, ¿quién lo está disputando? El Bloque Nacionalista Gallego y el PSOE, que son los dos que se están disputando a ver quién va a estar ahí en el segundo lugar en esas elecciones. En el País Vasco es el PNV y es Bildu. En el caso de Cataluña, y estamos hablando de palabras mayores porque ahí hay mucho dinero, quiero decir, Junts se ha quedado sin recursos. Después de las elecciones... ¿Por qué se ha quedado sin recursos Junts? Se ha quedado por sin los catastróficos resultados que ha tenido. Entonces, por eso no me cuadra a mí lo de hoja de ruta, porque tu hoja de ruta la puedes tener en plan chulería cuando has tenido unos resultados maravillosos, pero cuando estás en una situación
de quiebra económica, casi en algunos momentos se ha visto que tenían esa quiebra económica en algunas de las agrupaciones. Y que han perdido diputaciones y todo esto. Por eso, entonces dices, o sea, que todo el objetivo es salvar a Puigdemont, cueste lo que cueste. Oye, no. Que muy bien, que tiren para adelante. Y ya digo, que no estoy hablando de que haga yo un análisis valorativo sobre la ley de amnistía, que eso podemos entrar después, pero que sobre el plan yo creo que además se va a dar una circunstancia, perdona que te haya cortado, se da una circunstancia con respecto a las elecciones que tú estás citando, que efectivamente es así, ese panorama es el que podemos, ese escenario es el que podemos vivir en los próximos meses. Lo primero, en la primera cita electoral, que en este caso, a mi juicio, le han hecho un favor al Partido Socialista increíble, es decir, el que Pedro Sánchez haya mostrado, en principio, que no ha transigido y va a ocurrir que van a pasar las elecciones y no se va a ver... ¿Que no ha transigido? ¿Cuándo? Que no ha transigido... Ayer. Ayer, sí, sí. Antes de ayer sí, y antes... Pero ¿cuánto dura el efecto, y lo sabemos perfectamente los periodistas, cuánto dura el efecto de las noticias? Sabemos que las noticias de hoy en el periódico envuelven el pescado de mañana porque ya nadie se acuerda. Quedan pocos periódicos. Sí, bueno, ya sí, pero bueno, ahora podríamos decirlo con la cosa electrónica. Las noticias electrónicas de hoy son las que tapan las de ayer. Y entonces un periodo de 15 días o un mes, que es lo que se va a tardar en volver a revisar todo esto, se han pasado las elecciones de Galicia, el resultado sea el que fuere, y entonces pues ya veremos a ver cuál es el siguiente escenario. En el debate del miércoles y antes, incluso después, se produjeron algunas declaraciones, bueno, muchas declaraciones, ¿no? Hemos sacado algunas porque son muy significativas y ayudan a entender seguramente algunas claves. Vamos a escuchar a Feijóo del Partido Popular, a Santiago Abascal de Vox, a la portavoz de Junts, es que no me acuerdo el nombre, habla en catalán y no lo he entendido, y también al ministro Bolaños. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Hay traductores, ¿eh? Sí, lo sé. Vamos con ello. Esta ley de amnistía que el Partido Socialista y el Gobierno han traído a esta Cámara es un pago. Desembolsa el Partido Socialista Obrero Español, recibe el independentismo y el único fin es que el señor Pedro Sánchez siga de presidente del Gobierno de España. El premio a su traición. El señor Sánchez en estos momentos está condenado a vivir en el chantaje permanente hasta el último minuto de cada votación durante esta legislatura. La mala noticia es que sigue pagando estas facturas con el patrimonio de todos los españoles y que está dispuesto a todo, está dispuesto a arruinar la economía e incluso está dispuesto a arruinar la convivencia pacífica, con tal de permanecer un mes más en el poder. Hem demostrat que tenim voluntat de negociar. Mai l'hem negat ni la negarem. Però vostès saben que aquesta llei té forats. Forats per on la justícia prevaricadora espanyola pot deixar l'amnistia en paper mullat. Pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña y de la convivencia de catalanes con el resto de españoles. Bueno, ahora hablaremos de la justicia prevaricadora española, que era la frase que decía Miriam. Y Francisco Javier López, nuestro politólogo, está al otro lado de la cámara. Javier, te echamos de menos en esta mesa y por eso te hemos requerido. Javier Adán, Pepe Rocamora. Un saludo. Y yo os echo a vosotros de menos, pero mirad la voz que tengo y he salido de la cama solamente para estar con vosotros, aunque sea telemáticamente un ratito. Bueno, pues nos atienden unos minutos y te metes otra vez, de nuevo, que luego no digas que no te nos empeores. ¿Te acuestas con camisa? Se pone para la tele, fastidia. No es plan de ponerme de pie, Pepe, pero si quieres me pongo de pie y oye, una pregunta, porque ha surgido aquí el que no saliera adelante la ley ante la opinión pública, ¿tú quién crees que ha ganado? Digo, porque ha surgido aquí esa duda. ¿Quién cree que ahora mismo ha ganado ante la opinión pública? Pedro Sánchez, porque dice no he cedido ante lo que me están pidiendo, o los independentistas, porque dicen no, usted pasa por aquí o tal, y si no pasa ahora, pasará después. ¿Quién sale reforzado bajo tu punto de vista? O los dos. O los dos, no sé. Pues mira, casi que los dos, al menos como decía Javier, estamos ante el periódico de hoy va a envolver las noticias de dentro de un mes aproximadamente. Al final no deja de ser un paripé en el cual Pedro Sánchez obviamente va a venderlo, como no he cruzado ese Rubicón de ceder ante todas las presiones que desde Junts
estaban haciendo, y Junts lo está vendiendo como justo lo contrario. Hemos obligado a que la ley vuelva a la comisión y tenemos otro mes para seguir avanzando en las negociaciones, y una vez que se avance en esas negociaciones, pues probablemente vamos a conseguir nuestros objetivos, con lo cual en realidad a día de hoy los dos te pueden decir que han ganado, uno porque no he cedido ante el chantaje, y los otros vamos a seguir chantajeándolo, que esto es lo único que querían realmente, esperar a las elecciones gallegas y una vez que hayan pasado veamos los resultados y ya no importará tanto. Lo que sí está claro es quién pierde, y quién pierde es la democracia española, porque estamos viendo que asistimos ante una prostitución y un chantaje constante de las instituciones por parte, primero, de un señor que está prófugo de la justicia y un partido político que lo que quiere es obtener un beneficio, no para la sociedad catalana, no para el bienestar de sus ciudadanos, sino para el bien propio de una parte de sus dirigentes que hace unos años cometieron una serie de delitos y que ahora quieren incluso que dentro de esa amnistía, creo que decía total, la señora Nogueras, entren hasta el abogado de Puigdemont, que realmente, por lo que está este señor ha estado imputado y demás, no tiene nada que ver con temas del independentismo. Es decir, esto es, o se hablaba también de la familia Pujol, etcétera. Vamos a ver, los que salimos perdiendo somos el resto, obviamente. Javier, lo que también hay es numerosos estudios demoscópicos que se suceden ahora en Galicia, se pregunta, y se ha hecho también ayer me parece que fue, una en Andalucía, en otras comunidades autónomas. Nosotros también preguntamos recientemente para ver esto cómo cala en la opinión pública y a quién le perjudica y a quién le beneficia. Y esto, es decir, que está en el interés de los medios de comunicación y seguro que también de los partidos políticos, ¿no? Hasta qué punto hace daño a unos o a otros. Vamos a ver, está en el interés de los medios de comunicación, de los políticos y también de la sociedad, porque al final lo que cualquier ciudadano también lo que está viendo es que se rompe la igualdad que la Constitución nos otorga. No somos iguales todos los ciudadanos. Ante una ley de este tipo no somos iguales todos los ciudadanos. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, una serie de ciudadanos que pueden prevaricar, que pueden habérselo llevado calentito o que han podido incluso atentar contra la autoridad y demás, que se van a ir a su casa sin que ocurra absolutamente nada. Es decir, es por eso por lo que socialmente existe la controversia que existe. Más allá del debate político, es que a cualquier ciudadano de a pie lo que ve es que si yo voy por la calle y cometo cualquier infracción, a mí me van a poner una multa o voy a ir a la cárcel, etcétera. Sin embargo, en este caso estamos viendo cómo unos señores son capaces de chantajear al resto de la clase política española para obtener su beneficio propio. De hecho, en el estudio que hicimos hace un par de meses del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos, preguntamos por eso. Y todavía no estaba encima de la mesa el tema del terrorismo, esa palabra no se había puesto, que yo creo que hubiera sido más contundente la respuesta. Pero vamos a ver, vamos a recordar esos resultados, esas fichas, lo que opinaba la ciudadanía de la región de Murcia. Recordemos que era una muestra de 800 personas en la región de Murcia, estratificada de manera adecuada, evidentemente, para que fuera absolutamente fiable. Y la pregunta era si está usted a favor de que se apruebe una ley de amnistía que supuestamente beneficia a la convivencia y demás. Y en aquel momento el 67,9% estaban en contra, casi el 68% en contra. Un 23,9% no se pronunciaba y a favor solo estaba el 6,2%. Una respuesta abrumadora y además era también significativa si vemos el detalle sobre recuerdo de voto. Preguntábamos también, ¿usted a quién votó? ¿Vale? Y entonces, quiero saber a quién votó y qué opina sobre esto. Bueno, desde luego la contundencia total son los votantes de Vox, el 100% están en contra. Los votantes del Partido Popular, 89,4% están en contra. Pero es que del Partido Socialista, votantes, que se decía, yo he votado al Partido Socialista, a favor estaba solo el 8,7%. El 52% no se pronunciaba y el 36% estaba en contra. En cuanto a Sumar, era la única formación política que sí se mostraba a favor. El 50%
a favor de la amnistía, 40 no se pronunciaba, el 10 estaba en contra. Esos resultados son también esclarecedores, ¿no? Y yo no sé si al día de hoy, hace un mes que lo hicimos, se seguirán un mes y medio, se seguirán manteniendo, pero puede ser parecidos, ¿no, Javier? Vamos a ver, y no solamente parecidos, sino que te recuerdo que cuando nosotros empezamos el trabajo de campo, empezamos a preguntar sobre esto, fue justo antes del Puente de la Inmaculada de la Constitución, y que justo cuando terminamos el trabajo de campo fue cuando se puso sobre la mesa ampliar esa amnistía a los delitos de terrorismo y tal, con lo cual probablemente a día de hoy, si preguntásemos, se vería reforzado ese rechazo a la ley de amnistía. Si hubiera que darle, Javier, un consejo a los líderes políticos de cada comunidad autónoma, porque este tema lo tocan, lo abordan, sí. Unos para sacarle rédito y otro para intentar evitar que se produzca ese rédito, pero evidentemente no es solamente un debate nacional, es un debate que también está encima de las mesas y de los micrófonos de los medios de comunicación muy territorial, regionales. porque por eso también es muy variopinto, yo lo interpreto así, depende de las comunidades autónomas, ¿eh? Estamos hablando de que seguramente que estos resultados sean muy similares, por ejemplo, en Murcia y en Castilla-La Mancha. De hecho, Extremadura, Andalucía. Extremadura seguro también. Digo lo de Castilla-La Mancha porque nos pilla al lado, porque además Paje, el presidente de la comunidad autónoma, pues se ha mostrado claramente en contra de todo esto, porque hay una sensibilidad distinta en los territorios a otros. En la mayoría de los territorios, pues yo creo que se darían unas circunstancias similares, porque fíjate tú, incluso los de Sumar, si resulta que los que no contestan, o los que dicen que no saben no contestar, y los que están en contra, suman también el 50%, o sea, había un 50% a favor de Sumar, ¿eh? Y ya, evidentemente, del resto de las fuerzas políticas. Es que hay una sensación, entiendo, y este sí que es un pálpito mío como periodista en la calle, en el que dices, hay pero ¿esto a qué viene? Este retorcer la Constitución de esta manera para dos provechos. Tú los indicabas muy bien, Javier. Uno de ellos, una persona, evidentemente, Puigdemont, pero es que luego también Pedro Sánchez, para no tener esa alternativa que, por ejemplo, desde gente tan del Partido Socialista como pueda ser Felipe González, que dice que la solución no va por ahí, que la solución en todo caso va o bien por mirar hacia el Partido Popular, o bien por unas elecciones, por unas nuevas elecciones, porque lo demás es encajar algo que... ¿Cómo va a acabar esto? Ya me gustaría que algún constitucionalista nos pudiese indicar hasta dónde puede llegar una ley de amnistía como esta, porque nos estamos todos muy centrados, especialmente los periodistas, en que esto solamente es para Cataluña, los que participaron. Bueno, ya veremos a ver. Una vez que empiezan los agentes judiciales a ver cómo una ley como puede ser esta, pues cómo puede encajar, de qué manera, pues ya veremos a ver lo que nos podríamos encontrar en Cataluña o incluso fuera de Cataluña. ¿Cómo lo ves? Pues que estamos rompiendo el armazón institucional y legal que tenemos con todo esto. Y quiero decir, habrá que ver si se fuerza o no se fuerza. Y estamos con el argumento de la mayoría y de los votos. Eso, en un Estado de Derecho, no es el argumento final. No es el argumento final. ¿Cómo llegaron al poder los nazis? Por las urnas. Eso no quiere decir que... Quiero decir, respetar el Estado de Derecho es precisamente la mayor construcción que tenemos en las sociedades a lo largo de la historia. Y respetar precisamente eso. Hay que cumplir las leyes. Y si cambiamos las leyes directamente por una cuestión de números y decir momentáneamente, porque estamos hablando de que tenemos un voto más o un voto menos, no es otra historia. Y entonces vamos a hacer que... un señor, independientemente que eso los jueces en su día tendrían que decirlo, un señor como Puigdemont pasa a ser inocente de la noche a la mañana para que alguien siga siendo presidente del gobierno. Javier, bajo tu punto de vista, al margen de lo que se está haciendo, los cambios de opinión y demás, ¿tú no crees que Pedro Sánchez hace ya tiempo tenía que haber salido ante los medios de comunicación? Porque él estuvo diciendo una serie de, primero que no, ahora que sí. Por cierto, vamos a verlo, vamos a ver el ahora que no y ahora que sí, y luego te pregunto algo que para mí a nivel de comunicación es importante. Vamos a ver esas contradicciones o cambios de opinión. Cambios de opinión. Cambios de opinión.
El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. La ley de amnistía es un paso trascendente de la democracia española que demuestra, a mi juicio, ¿no?, genuinamente los principios y los valores de nuestra Constitución, que son las de superar desde la política crisis políticas como fue esta. A nivel de comunicación, ¿tú no crees que si ha cambiado de opinión? Igual que cuando la pandemia estuvo compareciendo ante todos los ciudadanos y dando explicaciones, el presidente del gobierno tenía que haber salido y haber dicho a toda la opinión pública, a todos los españoles, ante los medios de comunicación o televisión, y decir, yo creía esto, ahora creo esto, y que lo explicara de manera abierta a todo el mundo, porque son declaraciones a un medio, declaraciones a otro, ahora dice, ahora te critico, no lo sé. Un presidente, una persona, un estadista, ¿no?, si cree que es una decisión trascendental para el país. Lo de estadista es una calificación. Bueno, estoy siendo generoso, pero ¿no crees que esa comunicación seguramente a él y al país, para él, para el país, hubiera sido importante? No sé qué hubiera sido el efecto, pero habría que habérselo planteado. A ver, tenía que habérselo planteado, obviamente, porque por mucho que él quiera llamarlo cambio de opinión, esto no es un cambio de opinión, obviamente. Esto es un cambio de conveniencia. Un cambio de conveniencia que además ha intentado explicar, simplemente, como bien decías, en algunas entrevistas, y de hecho en el Parlamento han sido distintos ministros y el portavoz del grupo parlamentario quienes han tenido que defender. Yo creo que es tan indefendible la postura. Vamos a ver, aquella entrevista famosa con Carlos Alsina en la que acuñó el término "yo no he mentido, yo simplemente he cambiado de opinión", creo que le hizo daño. Y creo que él sabe que si sale ante la opinión pública a intentar explicar ese cambio de opinión, obviamente le puede hacer daño a su figura y a la valoración que los ciudadanos pueden tener de él. Dicho esto, sería lo deseable realmente que en algún momento, ya sea en sede parlamentaria o ya sea dando una homilía como aquellas de las que sufríamos todos los domingos durante el confinamiento, nos explicase realmente por qué beneficio tenemos la sociedad española con esta ley de amnistía. Y no me vale hablar, o no nos vale a los ciudadanos que nos hable de una mejora de la convivencia. No, vamos a ver una mejora de la convivencia, ¿para quién? Porque yo creo que al común de los mortales en Cataluña esta ley no le afecta. Le afecta simplemente, como decíamos, a una minoría. ¿Y por qué esa ley que afecta a una sola minoría y que supone cambiar un paradigma dentro del ordenamiento jurídico, como también decía Pepe antes? Una cosa es cambiar votos por poder y otra cosa es saltarse el ordenamiento jurídico, hacerlo saltar por los aires y decir lo que ayer era negro, hoy es blanco porque sí. Eso es lo que debería explicarnos. Y realmente yo creo que no lo hace porque no hay una explicación, porque la única explicación es simplemente que él necesitaba a Junts para poder seguir con la legislatura y ya está. Pero fíjate tú, Javier, yo creo que en aquella entrevista con Alsina, que yo, para mí ahora mismo es uno de los grandísimos entrevistadores, en otras cosas después de Semitiel. ¿Qué? Perdona, ¿qué? Después de Semitiel. Por supuesto. Es que, vamos... estamos hablando del mundo de la radio. Claro, por eso. De la radio, estamos hablando de la radio. Bien. Yo creo que ese cambio de opinión, que no de postura, porque él dijo de opinión, seguramente que viniese inspirada por algún asesor de prensa, porque el gran maestro Kapuscinski en la obra de Los cínicos no sirven para este oficio, en la segunda parte refleja, lo dice claramente él, ¿no? Hay una pregunta, es una especie de debate en el que le dice una persona que está allí, pero usted dijo esto en no sé qué momento, dice, dije eso, pues ahora he cambiado de opinión. Eso es una cosa, he cambiado de opinión, porque oye, todos evolucionamos en el tiempo, pero tú lo has matizado muy bien, eso no era un cambio de opinión, era un cambio de postura. El cambio de postura es porque a mí ahora me viene bien esto otro.
Entonces ya no es una circunstancia que en el tiempo he evolucionado, porque no podía ser que en menos de un mes hayas evolucionado en un pensamiento, ¿no? Al menos en un pensamiento profundo. Hay otros que cambian cada 2 minutos en base a lo que les venga bien. En este caso, yo creo que lo apuntabas tú muy bien, porque es un cambio de postura, porque lo que hace un mes me venía mal, ahora me vendría bien esto otro. Y eso roza la inmoralidad. Yo creo que en los políticos a mí eso no me sorprende ni me escandaliza. Lo que me parece que resulta más grave es lo que significa de poner en evidencia a toda la sociedad española, sabiendo que hay un señor que se ha escapado de la justicia española y que está decidiendo lo que tiene que hacer el gobierno español desde un suburbio de Bruselas. Así de sencillo. Tenéis que hacer esto, lo otro y lo demás allá. Y resulta que el gobierno español, y todos los que le apoyan, no olvidemos que el gobierno español no está solo, que tiene ahí 8 partidos que le apoyan como mínimo, y tal, están haciendo lo que dice ese señor en ese suburbio de Bruselas. Tenéis que hacer esto, y lo hacen. Y no me gusta, pues vais a tener que cambiar. Y lo cambian. Eso es una humillación para la soberanía y para el pueblo español. Javier, te dejamos. Has aguantado ahí fantásticamente. Históricamente. No forzamos la situación y te recuperamos pronto. Recupérate. Un abrazo. Venga, nos vemos pronto por plató. Gracias. Ten cuidado con la camisa. A todos. Ten cuidado con la camisa, la tienes recién planchada. Sí, ahora me la cambio, Bien, decía que hemos recogido opiniones, por ejemplo, del Partido Socialista. Se ha pronunciado sobre esta cuestión la delegada del Gobierno de aquí de Murcia, Mariola Guevara. Por parte del Partido Popular nos ha ofrecido una valoración Miriam Guardiola. Por parte de Vox, Joaquín Robles. Vamos a escucharlos porque hay matices muy interesantes sobre este asunto. La ley de amnistía ayer llegó de manera impecable y constitucional, y así es como va a salir de la Cámara, con la máxima garantía y con la máxima seguridad jurídica. Esta ley vuelve a pasar a ese proceso de diálogo, de consenso y de acuerdo. Ahora mismo el Congreso lo que ha dictaminado es que se vuelva a ese diálogo y a volver a llegar a nuevos entendimientos. O sea, vamos a ver cómo va evolucionando. Lo que es un poco, ¿no?, lo que nos dejó a todos perplejos es que, pues Junts, ¿no?, es incomprensible que haya votado en contra de una ley acordada con ellos de la mano del Partido Popular y de Vox. Pues ayer vivimos un nuevo capítulo del sainete en el que han convertido tanto Pedro Sánchez como sus socios el Congreso de los Diputados y la política nacional. Y vimos cómo España y los españoles están siendo humillados. Estamos viendo cómo un Pedro Sánchez está arrodillado a Junts, que es quien manda una diputada de Junts en el Congreso de los Diputados, que a su vez está teledirigida desde Waterloo por Puigdemont, que tiene unos lazos muy peligrosos con Rusia. Europa y los españoles nos miran con muchísima preocupación y esto es un escándalo. Tenemos el peor ejemplo de una persona, de un político, en este caso Pedro Sánchez, que perdió las elecciones y que son capaces de cualquier cosa por mantenerse en el poder. No son marionetas, son cómplices y cooperadores necesarios. Todos y cada uno de los políticos, de los ministros y del gobierno que está sentado en su sillón son capaces de cualquier cosa, y digo de cualquier cosa, con tal de mantenerse en el poder, porque saben perfectamente que si Junts dice colorín colorado, el cuento se les acaba. Y yo creo que ni España ni los españoles se merecen esta humillación. Yo creo que estamos ante el mayor caso de corrupción política de toda la historia de nuestra democracia. La compra de votos, porque no olvidemos que la amnistía es un pago por mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa, por darle la presidencia, y esto yo creo que es muy grave. Y no nos engañemos, ayer Pedro Sánchez no plantó a Junts, ni le plantó cara, fue Junts quien plantó a Pedro Sánchez. Una vergüenza nacional el modo en el que estos supremacistas catalanes tienen al gobierno pues a su merced, y ayer Junts hizo una demostración de fuerza. Aunque, bueno, yo creo que lo más probable es que lleguen a un acuerdo, porque si no, no habrá presupuestos. Pero en cualquier caso es poner en almoneda a la nación con el único fin de que gobierne Sánchez. Es totalmente injustificable, porque una amnistía se podría justificar cuando de verdad peligrara la convivencia, cuando fuese algo necesario
para el buen desarrollo de la política, pero no solamente para que este señor siga siendo presidente, pues saltarse la ley, saltarse la Constitución. Supongo que además a Sánchez en Bruselas le han puesto alguna pega y por esto no ha querido admitir las enmiendas de Junts. Creo que también habría que tener en cuenta que tenemos año electoral y que una amnistía, tal y como la han planteado, pues podría perjudicar muy severamente el resultado del PSOE en Galicia o en las europeas. Y seguramente pues esto influye también en el hecho de que ahora el Partido Socialista o Sánchez, porque ya no se sabe si es una cosa u otra, pues se haya puesto un poco firme ante las demandas de Junts. Pero tampoco habría que descartar que esto fuese un puro paripé, porque Junts, que no ha votado a favor de esa amnistía, sin embargo sí ha votado a favor del dictamen. Entonces, lo que quieren, la impresión que da es que ellos quieren seguir negociando para conseguir más y que esto se va a retrasar hasta que pase el periodo electoral y probablemente después de ese periodo electoral pues haya una resolución en algún sentido. Se va a retrasar un mes, hasta el día del cumpleaños. Pedro Sánchez nació un 29 de febrero, o sea que cumple años teóricamente cada 4 años, y teóricamente un mes después de todo esto será cuando acabe el asunto en la Comisión de Justicia. Pepe, se ha comentado, quienes han intervenido, le hemos pedido su opinión, han hablado sobre algo que ya habéis hecho referencia a vosotros, las elecciones, que condiciona mucho seguramente las elecciones próximas, pero también ha salido el tema de Bruselas. A mí me gustaría ponerlo encima de la mesa. Se habla en dos cuestiones. Una, porque de pronto ha salido lo de Rusia. ¿Tú crees que tú le das credibilidad a que hubo gente enviada por Putin? ¿No? Mi conocimiento con los servicios secretos son justos, pero vamos, quiero decir, es evidente, por ejemplo, la desestabilización que eso, Bruselas, la Unión Europea, es algo que es una línea absolutamente roja. Sí. Quiero decir, esos temas, y después de lo de Ucrania, en Bruselas yo creo que eso lo ven otros países con especial cautela. Quiero decir, Tatiana, la eurodiputada letona, bueno, esta señora que perteneció al Soviet Supremo de Letonia, ella es judía, rusohablante, letona. Quiero decir, hay que contar que cuando desaparece la Unión Soviética se plantea problemas con los nacionalistas en varias repúblicas. Y uno de los más graves fue precisamente en Letonia. En Letonia, más del 40% de la población era rusohablante. Las nuevas autoridades les obligaron a pasar un examen de letón, que por nadie pase, que aprobaron muy pocos. Con lo cual, el 30% de esa población se convirtió de la noche a la mañana en apátrida, porque lo que tenían era un pasaporte de la Unión Soviética y que se consideraban rusos. Y ella es una representante de todo esto. Desde que Letonia ingresa en la Unión Europea, esta señora ha sido elegida, porque le votan, lógicamente, toda esta población y tal. Y curiosamente, esta mujer ha estado apoyando todo el proceso independentista catalán. Es curioso que alguien como ella, que es antinacionalista, en el caso de la Unión Soviética, esté apoyando, bueno, en el caso catalán y también con Otegi, al que fue a visitar a la cárcel y todo esto y tal. Es un personaje que, quiero decir, en Bruselas no pasa desapercibido, y que entonces este tipo de las cuestiones rusas en Bruselas se ven con especial, digamos, inquietud después de todo lo que está pasando con Ucrania. Lo que puedan demostrar o lo que no se pueda demostrar, quiero decir, está el juzgado de Barcelona que está investigando todas estas cosas y que está hablando y no sé qué, pero todo esto crea, digamos, alimenta todas las sospechas de lo que pueda estar pasando, de que si esta señora y que hay detrás de todo esto, y que si los independentistas catalanes, algunos de ellos al menos, los de Junts concretamente, están alimentados por Putin y por Rusia y por todo esto y tal, y todo esto, digamos, pone en tela de juicio
cualquier tipo de apoyo que pudiera tener ese proceso independentista en Bruselas. Lo que pasa es que, fíjate, los tres somos periodistas, los tres sabemos muy bien y hemos padecido los retrasos interminables de la justicia para cubrir cualquier tipo de juicio, etcétera, etcétera, pero esto no deja de ser un tanto peculiar que después de todo el tiempo transcurrido que resulte ahora que esa pieza rusa vuelva a aparecer. Ya se habló de ella, ¿eh? Sí, no, por eso, a eso es lo que me refiero, porque todo esto fue, además, periodísticamente muy bien documentado que se había producido todo eso. ¿Y por qué entonces no intervino ningún juez? ¿Por qué entonces, además, esa vía se paralizó? ¿Por qué no se continuó con ella? Es decir, que ahora se retome, a mí no deja de parecerme un tanto, me rechina ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, esa sería una cuestión. Sí que me parece muy interesante lo que ha apuntado el representante de Vox. Por cierto, Mariola Guevara, la delegada del Gobierno, me parece que es una figura emergente aquí del Partido Socialista. Le ha tocado aquí representar un papelón, porque claro, defender esto pues, es un poco lo indefendible, pero en las distintas intervenciones... ¿Defender el qué? Pues defender un poco, sí, la ley de amnistía, la presentación, que dentro de los márgenes constitucionales va a salir como ha entrado. Bueno, es un poco el argumentario, mandan de Madrid, lo tienes que soltar, lo sueltas y a correr. Esto es una cuestión de periodismo político, que siempre ocurre esto. Pero esta mujer yo creo que va a poder tener bastante recorrido por las distintas intervenciones que le he visto. Creo yo, O sea, he estado en varias ocasiones siguiendo sus mensajes y creo que tiene un perfil político, evidentemente, pero que sabe cómo argumentarlo. Lo que pasa es que hay papelones como este, porque ya está. Pero al que quería hacer referencia es a Robles, el de Vox, que yo creo que hay una argumentación ahí muy sólida en la que él estaba diciendo, especialmente vinculado a lo que tú decías antes de las elecciones. Porque siempre, claro, desde el punto de vista periodístico estamos en el último minuto, ¿no? Minuto y resultado, ¿no? Y resulta que hay veces que en la estrategia política hay que echar la vista bastante más allá. ¿A quién le beneficiaría que todo esto de la amnistía fuese a 6 meses vista o incluso algo más allá, que siga el debate... que a 6 meses vista. Sí, por eso, que el debate político en este caso además se encone cada vez más. Pues aún al Partido Socialista, evidentemente, lo hemos señalado ya, lo más inmediato, las elecciones de Galicia y otras a posteriori. Pero es que a Junts también le viene bien. Junts, que está de capa caída, parece que se ha mostrado ahora como el independentismo. Las últimas encuestas le dan que está ya por encima de Esquerra. Por eso a Junts no le interesa ahora para nada la amnistía. Y es otra manera de interpretar este escenario del que estamos hablando. No le interesan los 3.999, le interesa solamente uno, que es Puigdemont, para justificar el patada para adelante y que pasen las elecciones si somos los más independentistas, a ver si aquel llamado suflé vuelve a subir porque el suflé bajó bastante. Entonces, esa es un análisis político que no tiene nada que ver con el análisis periodístico en principio de minuto resultado. Un instante para publicidad, volvemos ahora mismo. Y vamos a ocuparnos también los minutos que quedan del programa de ese conflicto que empezó en Francia, plantándose los agricultores en las carreteras, impidiendo que los camiones con productos agroalimentarios españoles accedieran a sus mercados o los cruzaran a otros países, pero que está teniendo un efecto dominó y que en otros países de la Unión pues parece que va a haber movilizaciones, aquí en España también y especialmente también en concreto en la región de Murcia. Antes, para contextualizar un poquito, hemos pedido las opiniones de Manuel Pérez Carro, es el secretario general de FROET, de los transportistas y de la Federación del Transporte dentro de CROEM, y nos explica cuál es la situación. También hemos hablado con Mariano Zapata, que es el presidente de ProExport, de la Asociación de Productores de la región de Murcia, y con Francisco Gálvez, presidente de Asaja, quien ya apunta a esas movilizaciones inminentes. Los bloqueos están empezando a producirse otra vez en distintas carreteras y autopistas de Francia, y prácticamente es muy arriesgado, consideramos nosotros, el ponerse en camino, porque no sabemos hasta dónde va a llegar, pero ahora mismo los accesos, cuando no son en los propios accesos a las vías principales, están cortados a lo mejor a 300 kilómetros, con lo cual lo único que va a servir es para embolsar camiones en determinadas zonas. El riesgo continúa. Vamos a ver lo que sucede con el bloqueo de París. Ya está bloqueado París de norte a sur, en las inmediaciones de París, y bueno, también se están produciendo cortes de carreteras en Bruselas, en los Países Bajos,
y por lo tanto, bueno, la situación es complicada. También están los accesos a Calais, también están cortados algo antes de llegar a Calais, en fin, y esto parece que se va a ir complicando más durante el día de hoy. Nosotros, nuestra recomendación es que los transportistas, pues bueno, evalúen antes de ponerse en marcha la situación, consultando las páginas web que nos ofrecen tanto el Estado francés como en el propio Google Maps, donde vienen perfectamente identificadas las zonas donde están cortadas las carreteras. Lamentable la situación, pero en fin, no sabemos qué hacer en estas circunstancias, más que bueno, recomendar eso, que se tenga prudencia y que en la medida de lo posible se consulte antes de enviar cualquier camión, sin tener la garantía que, por supuesto, a lo mejor ahora la carretera se encuentra despejada y dentro de 6 horas está bloqueada. Creo que lo más prudente, a nuestro juicio, es que no se inicie ningún viaje. La gran preocupación que tenemos por los últimos acontecimientos que están sucediendo en Francia, porque bueno, dentro de nuestros asociados ha habido muchísimos incidentes, ha habido camiones que le han prendido fuego, ha habido mercancía que la han tirado. Estamos muy preocupados por todas las normativas asfixiantes que nos están viniendo desde Europa, la cantidad de trabas a nivel burocráticas que nos están viniendo. Llega un punto que cada vez nos cuesta mucho más trabajo producir, nos cuesta trabajo y dinero. El acuerdo de las organizaciones agrarias a nivel nacional para secundar las protestas ha consistido en que se va a tratar de hacer movilizaciones a nivel de las comunidades autónomas. De hecho, ya han empezado movilizaciones en distintas provincias, y en la región de Murcia las organizaciones agrarias estamos trabajando en establecer una fecha para una gran manifestación en Murcia y otra serie de actos de protesta que están por concretar y de los que iremos dando cuenta. Bueno, dos cuestiones que yo quiero plantear. Por una parte, lo que son las protestas en sí y el conflicto que generan, los daños que se producen en los camiones españoles, y por otra parte ir al origen del asunto. El origen del asunto está que los agricultores franceses lo que dicen es que se les está obligando, la normativa europea les obliga a cultivar con unos criterios menos uso de fitosanitarios, mayores producciones ecológicas, que hacen que la producción cada vez sea menor y que además los costes para producirla sean mayores. Y que sin embargo se está permitiendo a países terceros, yo también acusan a España, han aparecido además representantes del gobierno de Francia diciendo que en España se hace y que los tomates se cultivan así, pero fundamentalmente que países terceros no tienen esos controles, esas exigencias, y que por tanto pueden invadir nuestros mercados a precios más económicos que lo que son las producciones de aquí. Los daños por una parte y el fondo de la cuestión. Pepe, ¿qué te parece este asunto? Lo de los camiones. Vamos a ver, el problema es que Francia está en medio. Claro. Si estuviera donde está Grecia, no tendríamos ningún problema. Y esto ha sido toda la vida, desde los años 80. Quiero decir, una de las canciones más llamativas de los 80 fue La guerra verdulera de la Trinca, antes de que España entrara en el mercado común. Y entonces, desde entonces hemos visto cómo los gendarmes miran para arriba, y entonces los franceses hacen eso. ¿Qué es lo que pasa? La agricultura francesa es, digamos, la prima donna de la agricultura europea. Ellos tienen un montón de productos, quiero decir, el champán es suyo, el Burdeos, el Borgoña, el Cognac, el Foie Gras, los croissants, y no han conseguido que tenga denominación de origen, pero casi. Pero quiero decir, han tenido una agricultura, digamos, de primor importante. Y se están encontrando con que les está llegando el cambio de paradigma que se está produciendo en toda la agricultura europea, porque eso es así y nos afecta a todos. Hay parte de España, la agricultura mediterránea hasta Huelva prácticamente, que aguanta muy bien la nueva situación con sus producciones y sus exportaciones. Pero en el resto de Europa, vamos,
¿cómo se explican los cambios políticos que está habiendo en países como Holanda, bueno, la antigua Holanda, los Países Bajos y todo esto, de que ahora los agricultores promueven y se quejan de todo esto y tal? Porque el viejo modelo está desapareciendo, y eso es así. Y entonces, ahí somos todos culpables. Quiero decir, decir que lo que está imponiendo Bruselas es algo que los primeros culpables son los agricultores franceses, porque lo que impone Bruselas es lo que imponen los políticos que están en Bruselas. Y esos políticos, entre otros, los votan ellos. Eso es así de sencillo. Es decir, yo he sido receptor de ayudas de la PAC. Rellenar una declaración de la renta es sencillísimo comparado con lo que es rellenar lo que significa rellenar, digamos, bueno, tú no lo puedes hacer, lo tienen que hacer los técnicos que están en las administraciones de las consejerías de Agricultura para rellenar, digamos, todas las ayudas de la PAC. Y todas las normas son cada vez más y más, que hacen casi imposible que la agricultura tradicional se pueda mantener. Es decir, una agricultura del pequeño agricultor es imposible en el mundo actual. Tiene que ser una agricultura industrializada. Y entonces ahora les está llegando esto a Francia y se están dando cuenta. Y por mucho que protesten, quiero decir, hemos visto que si Alemania, los agricultores hacen la tractorada por el gasoil, el precio, que si en Francia no sé qué y no sé cuánto, es todo el conjunto. Y todo ese conjunto significa que ese modelo agrícola está tocando a su fin, y eso es así. Quiero decir, a finales del siglo XIX Inglaterra dejó de tener su propia despensa. Directamente era el imperio quien les daba de comer. Y ellos lo importaban todo. Los daños primero y luego... Mira, primero, los daños que son colaterales en realidad, porque es al transporte, y claro, nosotros somos muy perjudicados, especialmente en la región de Murcia. Tenemos una logística del transporte con toda Europa que es de las primeras, de las de mejor calidad, de las más renovadas, y encima con camiones frigoríficos, con las flotas más grandes de toda Europa. Es lógico, porque de aquí se está cogiendo en el campo directamente y en 48 horas está en los lineales de toda Europa, y eso es un privilegio que tenemos por el buen ejercicio del trabajo de esas logísticas, pero son los que pagan las consecuencias. Porque fíjate tú, curiosamente hoy mismo estaban cortadas fronteras con Bélgica, con Francia, esas tractoradas, pero también en Portugal. Es decir, que al final resulta que dices, toda Europa, todo el agro europeo está en una especie de revolución contra eso. Sí, se está contagiando. No voy a entrar en valorar si está bien o está mal, si queréis lo hacemos después. Voy a centrarme en otro elemento, que creo que es un dato muy ilustrativo. Una cosa es la agricultura y otra la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria, potentísima, por ejemplo en España, pues hay veces que se dota de productos... En una parte de España. Sí, o en una parte de España, pero que se dota de productos de otros países. Entonces es un elemento ahí, que lo dejo ahí. Pero sobre todo lo que quería centrar es en el elemento de la fortaleza de la agricultura como tal. La agricultura en España, en Murcia, está en el entorno del 4 y algo por ciento. El PIB de la agricultura, no industria agroalimentaria, agricultura, según datos del Info. En España está un poquito menos, andará no llegará al 4. En Francia, tradicionalmente, siempre se decía que además era una buena agricultura cuando representaba menos del 3%. Ese es el valor, más allá de lo que tú dices, que efectivamente lo has descrito perfectamente. Entonces estamos hablando de un potencial, de un lobby potencial, el de la agricultura, que no es tan potencialmente fuerte, porque en lo que representa para el PIB no es poco. Otra cosa es, por ejemplo, mano de obra. En Murcia lo sabemos, más de 100.000 agricultores. Pero una cosa son los números y otra cosa es lo que se siente. Y en la región de Murcia eso se siente completamente especialmente. De acuerdo. Yo no estoy hablando de corazón, ahora, no estoy hablando de sentimiento de lo que significa la agricultura en Murcia, en España y también en Europa. Estoy hablando de las cifras, por desgracia, que no tienen corazón, de lo que representa, y claro, estás hablando que frente a eso, pues otros países, cuando hablas no quiero señalar ningún producto, hablas de productos en los que te resulta más barato traerlos de Sudáfrica, que comprarlos al agricultor de aquí, que muchas veces ni siquiera puede dotarte de todo lo que necesitas. Esto es cuando hablo de industria agroalimentaria. A ver, de los números, ha habido, quiero decir, a mí me ha gustado estar viendo los datos de comercio exterior mensuales. Y ha habido meses, especialmente los meses de invierno, en los que Murcia
ha sido la primera provincia española en volumen de exportación, quitando a las que tienen industria automovilística. Quiero decir, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Madrid, quitando estas provincias, bueno, bueno, Pontevedra. Entonces, Murcia estaba la primera. Y estaba la primera gracias a esa industria agroalimentaria. Y eso se nota. Y esa industria exportadora es especialmente importante. Y tiene todo un tejido alrededor. Y estamos una logística excepcionalmente buena y muy eficiente. Entonces, estamos hablando de un sector en el que trabaja no solamente la gente de aquí, sino que aglutina a buena parte de la emigración que ha llegado a esta tierra. Y eso es así. Y que ha organizado un tejido económico que es especialmente importante. Y eso está ahí. Sí, pero fíjate tú los datos que nos encontrábamos, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, cuando decíamos el grano. Dice, pues hombre, aquí en Murcia no es representativo, pero por ejemplo en Castilla, especialmente Castilla y León, dice, pues sí, todavía pues hay esos trigos, cebadas y demás. Decías, pero si es que lo que representan no es nada en comparación de un país como Ucrania, que incluso estando en guerra sigue teniendo una productividad brutal. Entonces, claro, la agricultura es global, los mercados de futuros se están monetarizando en Estados Unidos, y resulta que tú lo que representas aquí es muy poquito, no solamente España, no solo Murcia, sino toda Europa. Por eso estos conflictos van a ir seguramente que cada día más. Lo que hay que hacer es ayudar a esa gente. Hubo otras ¿Ayudar a quién? Pues ayudar a los agricultores, pero que quizás el modelo no sea rebajar los niveles de calidad, no lo sé. Esto quien lo tiene que ver es los expertos, Europa, y sobre todo con quien lo sufre, con los agricultores. Bueno, porque muchas veces Europa lo que ellos dicen está haciendo es poner quiero decir, hemos asistido. Se supone que son niveles de calidad. Se supone, vamos a ser bien pensantes, pero entonces lo que tienes que hablar es con el agricultor para, entre otras cosas, facilitarle toda esa tarea. Y luego está la otra parte. Hay una lucha, Javier, que yo he escuchado en los dos sentidos. O se ponen límites a cómo se elaboran los productos en países terceros, en Marruecos y demás, y que no haya tratamientos fitosanitarios que aquí no se permiten, o o se ponen esas mismas normas allí, o se rebajan los que tenemos aquí, que se han puesto últimamente demasiado elevadas y hay que rebajarlas, una u otra. Pero será al revés, será aumentar para todos, es decir, para los que vienen, para que no puedan colarse productos de otros países que no lleven el mismo nivel de excelencia que tenemos nosotros. Porque, por ejemplo, fíjate tú lo que nos hicieron de mala manera, porque se demostró que era absolutamente falso, las noticias y las investigaciones sobre aquellos pepinos contaminados con E. coli, y era falso, y nos hundieron nuestro mercado durante al menos unos meses. Entonces eso es lo que no puede ser. Uno, luchar contra eso y que los niveles de calidad, evidentemente que para los de fuera sean exactamente igual, porque resulta que aquellos pepinos no eran de aquí, eran de fuera. Pepe. A ver, niveles de calidad. Llevamos unos meses, prácticamente desde que empezó la guerra de Ucrania, que no sé qué tiene que ver, desde la primavera del 21, en el que se dice que se ha disparado el precio del aceite de oliva. Vamos a ver, es decir, yo he sido oleicultor y entonces yo siempre he tenido claro que el precio del aceite de oliva no es que fuera bajo, es que era una ruina, directamente una ruina. Y ahora dicen, es que está carísimo y no sé qué. No está carísimo, simplemente ya no es ruinoso como era antes, así de sencillo. Quiero decir, ¿la gasolina es cara? Bueno, la gasolina la sacan del desierto y no hay problema. Los refrescos, las colas, pues eso lo hacen en plan industrial y no hay problema. Y el aceite de oliva, que tienes que estar todo el año vigilando la olivera, la no sé qué, cuidándola no sé qué, luego recogiendo, luego la almazara y todo esto y tal, entonces ¿eso es caro? No, eso es una cuestión de opinión pública y de percepción. Quiero decir, ¿nos gusta tener arroz barato? Compramos arroz hindú, de la India. ¿Queremos querer un arroz de más calidad? Pues de Calasparra
o arroz bomba de Valencia, o del Ebro, o del Guadalquivir. Que también hay una parte pedagógica que hace al consumidor, yo creo que está por hacerse en toda Europa, ¿eh? Y no estoy hablando de poner límites a los productos de otros lugares, sino hacer esa pedagogía. Por ejemplo, yo hace un par de días... plátano o banana. Sí, así de sencillo. Eso uno, pero por ejemplo, producto ecológico o no ecológico. Y Murcia en eso es un absoluto ejemplo. El primer producto ecológico, como fue el arroz de Calasparra, es de la región de Murcia. Pero ¿eso qué significa? Pues que entre otras cosas, la calidad excepcional y el producto como tal, que va a ser de mucha mejor calidad que todos los que te puedas encontrar en el mercado, hace falta que alguien diga, mire, frente a este arroz, este kilo de arroz que se lo va a encontrar usted a €1, que a saber qué pasa, ¿qué pasa porque usted se gaste 3 euros, suponiendo, por poner un ejemplo, no me hagan caso, cada uno encontrará en su supermercado €1.20. pero sí, algo que dices, pero si un kilo de arroz, ¿cuánto te da? Es decir, que a mí no me... Un ciudadano normal, quien esté en una situación precaria, yo creo que a ese ciudadano también habrá que ayudarle, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la normalidad de la ciudadanía, que dices de una cosa a otra, dice yo quiero el índice de calidad de los productos de Murcia y estoy dispuesto a pagar esos 50, 60, ese euro más, porque a mí en mi economía no me vincula para nada, no repercute para nada, y en cambio sí que en la industria o en la agricultura, en la mano de obra de Murcia es en lo que quiero redundar, pero eso hace falta no un proteccionismo como ha hecho Trump en Estados Unidos, diciendo las fronteras, las olivas, especialmente la negra, de España cerrada. Entonces dice, pero usted no está buscando la calidad ni la libre competencia, está procurando bloquear un producto de excelencia de España. Yo no quiero eso, lo que quiero es que se produzca esa pedagogía en la que yo diga, pero si yo me puedo gastar esos 50 céntimos más, 100 o €1 más en un producto de calidad, que además de calidad, estoy protegiendo lo mío de esa manera en el consumo, como consumidor. Creo que esa es una pedagogía que está por hacer. Esto no tiene nada que ver, no le arregla nada al que hoy está en la carretera, uno, al que le han tirado la mercancía, y dos, al que está protestando porque la normativa europea con él es muy exigente y en cambio para afuera es laxa. Con esos habrá que hacer otras cosas, pero un poco ese triángulo es el que yo creo que debemos de ver y estudiar. Seguirá este tema caliente, además se ha anunciado ya, el presidente de Asajar anunciaba para los próximos días movilizaciones en la región de Murcia y también en toda España. Será un tema que abordaremos en las próximas fechas. Oye, el equipo de baloncesto nuestro, el Lucan, juega contra el Bilbao. Ahí el corazón partido a día de hoy, oye, porque el Lucan, la verdad es que, vamos, es un grandísimo equipo, pero esta vez yo veré el resultado al final. Creo que no voy a seguir hasta el partido. Yo no tengo el corazón partido. No lo tienes para nada, y además me decías el otro día que el baloncesto te estaba sorprendiendo gratamente. Me estaba sorprendiendo y además me dio mucha ilusión que después de ganarle al Barça, se le ganará también al Madrid. Le ganará al Madrid, con lo cual ya me quedé satisfecho. Gracias, Pepe, gracias, nos vemos. Javier, y también, por supuesto, a todas las personas, a Francisco Javier López, pero también a los responsables de las coaliciones agrarias o de los partidos políticos, que los llamamos para que nos den su opinión, que den su opinión a todos ustedes en este programa, y nos atienden de excelente grado, siempre como ha ocurrido esta misma noche. Gracias y volveremos el próximo jueves. Hasta entonces.